precios, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, de hecho estamos súper felices. Ari, yo y Claire estamos muy felices porque estamos en otro video, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De verdad, ellas están súper felices. Ya saben que siempre que decimos vamos a grabar, ellas están a la orden y nada más cuando saludamos están y después se van. Estoy súper feliz porque en este video les voy a enseñar una de las cosas que he estado utilizando durante estos meses, porque muchos de ustedes me han estado preguntando que qué labial uso, que dónde compré ciertas cosas. Entonces en este video yo les quiero enseñar algunas de las cosas que me han encantado y que de verdad las uso y las vuelvo a usar y de verdad estoy encantada, fascinadísima. Voy a empezar con los maquillajes, bueno, con las cosas que he estado usando. Ya saben que los labiales a mí me han hecho loca, me han vuelto loca. Son estos dos colores, uno es color dorado y otro es color como cobre. Bueno, no son labiales, de hecho son sombras para ojos. Es que es súper raro encontrar este tipo de labiales coloridos. Me los tuve que comprar para una ocasión donde quería que mis labios se vean diferentes y me encantaron. Ya cada evento me los pongo los dos, de hecho los combino. Primero me pongo el cobre y después me pongo el dorado para que sea como más intenso. Pero están súper bonitos los colores. Como es sombra, penetra muy bien en la piel. De hecho no son malos estos productos, son muy buenos y aparte no dañan la piel ni nada de eso. Y aparte cuando se secan en tus labios están así como si fueran mate, o sea te duran mucho tiempo, te dura toda la noche. Obviamente si le pones brillo o gloss a tus labios sí se va a ir cayendo poco a poco porque como que aguada el producto, pero de ahí en fuera yo lo utilizo con gloss o sin gloss y me dura muchísimo tiempo. Después les voy a enseñar mis labiales favoritos. Hubo una promoción y me compré muchos labiales. Todos son mate excepto este no es mate. Este es como un naranja, está súper bonito y me gusta combinarlo con un gloss porque se ve súper bonito y se ve todo brillante y está cool, está muy padre. Este es un labial color cereza y este es uno de mis favoritos, es nuevo y obviamente no puede faltar. Ya me estoy a punto de acabar, de hecho ya me compré otro labial porque dijeron que este color y otros dos ya iban a salir de catálogo, bueno, de la temporada y dije no, yo lo tengo que tener porque de verdad me encanta desde que me lo compré. Fue uno de mis primeros labiales que me compré y todo el tiempo lo uso, de hecho es el que traigo puesto y está súper bonito. Y por último de labiales, ya no les voy a enseñar más labiales, pero mi hermana me convenció en comprar este kit de labiales. De verdad yo dije no, o sea, son gloss pero tienen muchos colores y son como de acuarela. Son 12 labiales y están súper padres porque estos tres colores, este moradito, este amarillo y este verde menta, me encantan. Lo malo es de como no pigmentan tanto, o sea, como que no es el color intenso, necesitamos como una base de labial. El problema es de que no he encontrado un labial de esos colores. De hecho este naranja es este naranjita que utilizo arriba y se ve súper bonito. Son del mismo color, entonces no se nota tanto la diferencia y nada más hace como un gloss y hace como que sea súper bonito. Polines, se me olvidó decirles cuál es la marca de estos labiales. Es Bite, bueno, no sé cómo ustedes lo quieran decir, es BITE, es de la colección acuarela, bueno, watercolor y están de verdad, están súper tímidos. Ahora para las cejas, he utilizado muchas cosas para las cejas, he utilizado gel, sombra, lápiz y vuelvo a utilizar gel y apenas encontré una marca que es de Anastasia. Encontré unas sombras que viene un kit de dos sombras, una más clara y otra más oscura. Ya vieron, la clara está muchísimo más desgastada que la otra porque pues utilizo más ese color. También depende mucho de la brocha que utilices para delinearte la ceja. Algo que me ha sacado de apuros, de hecho cuando voy a la escuela utilizo mucho, es este lápiz de igual, es de Anastasia y es del mismo color como de chocolate. Esta es la sombra chocolate y este igual de chocolate y nada más así como que me delineo rapidísimo la ceja y me pinta mucho. Lo malo es de que está súper delgaditito, así que yo les recomiendo que si ustedes quieren utilizar alguna sombra, lápiz o gel para sus cejas, les recomiendo que utilicen una sombra porque te dura muchísimo más tiempo y si quieren como ese efecto de gel, nada más mojan un poquito su sombra antes de ponérsela y les va a quedar así súper bonita, súper marcada. De otra cosa que me he enamorado son de las Beauty Blender. Bueno, son estas como esponjitas, no sé, están como chistositas. Yo cuando las conocí dije, ay, esto es como
una esponjita normal, pero no, de verdad que estar como en esta forma te ayuda como a que hasta la parte donde está el lagrimal. Yo no los utilizo así secas, las mojo. Vean, vamos a mojar a nuestra Beauty Blender y es que así es como yo lo utilizo. La mojo cuando me vaya a maquillar y me encanta porque se vuelven así como todas gorditas y están bien chistosas, pero me duran así como húmedas un día entero y al otro día también tengo que estarla mojando. Hay que exprimirla muy bien para que no tenga más agua en un lado que en otro. Y es más fácil aplicarte el maquillaje. Bueno, el tipo de maquillaje que yo utilizo es más fácil de aplicármelo con esto y ya no tengo que estar metiendo mi dedo al maquillaje. Hay un buen de marcas de estas esponjitas. Yo he estado utilizando todas y aún no encuentro así que diga esta es perfecta, esta es mejor que esta. No, todas las siento casi igual. De maquillaje, como les había dicho que utilizo mucho esta Beauty Blender con mi maquillaje, es un maquillaje de mousse. Ya les había comentado que este me gusta utilizar mucho más por este tipo de temporada de que no necesito estar tan maquillada, que fue verano. Ya de hecho vamos a empezar otoño, Dios mío, ya tan rápido. Este tipo de maquillaje de mousse es muy ligero y de verdad me encanta. Está como ligerito y te deja como la piel de porcelana. Aparte de si te pones tu polvo y todo normal, te queda súper bonito este maquillaje y me encanta utilizarlo con nuestra esponjita inflada chistosa. Este es de Maybelline y es un mousse. Bueno, yo utilizo dos porque de hecho no está como mi color exacto. Utilizo el 2, el Pure Beige Medium, que es el número 2, y el 2.5, que es Natural Beige Medium. Estos dos utilizo, siempre los ando combinando para maquillarme y todo. Aparte no son muy caros y no me cuesta como echarme bastantito porque no están muy caros y aparte duran mucho. No dura tanto como un maquillaje normal porque es como un poquito más ligero, pero sí te dura mucho como para de noche o para algún evento que tengas en el día y todas estas cosas. Me dura perfectamente. Este rímel me ha encantado. De hecho me lo obsequiaron porque compré un enchinador y de verdad que me ha encantado. Está súper delgadito y para las pestañas de abajo, como esto tiene como piquitos en la parte de aquí, me ayuda para la parte de lagrimal porque ahí nunca llegamos nosotras. Ay, Dios mío. Es de la marca Tarte Cosmetic. Bueno, no sé ustedes cómo le digan, Tarte, o sea en español es Tarte Cosméticos. A mí me ha encantado. De hecho venden uno grandote, pero yo estoy feliz con este chiquito. De hecho me ha durado muchísimo tiempo. Llevo como 3 meses con él y de verdad está súper práctico este tamaño porque me lo puedo llevar a cualquier lado para una fiesta si te lo quieres llevar. Y ustedes saben que he estado utilizando muchos delineadores. Yo soy de las personas que cuando no encuentro el perfecto aún no me caso con un delineador, pero el último que he estado utilizando y he comprado varios es este de Bobbi Brown. Este en gel de hecho está pues, ya lleva su buena usada, pero me encanta porque no se me corre, no se me pega y como tengo párpado chiquito, si no me pongo primer ya tengo como la doble línea negra y se ve súper feo. Pero de verdad que este sí me ha servido muchísimo. Si ustedes tienen como estos problemas del delineador que se les corre todo el tiempo, les recomiendo que compren uno en gel porque te dura muchísimo más tiempo. Eso sí, tarda un poquito en secar, pero cuando se seca está perfecto y te dura todo el día. En serio, sin exagerar, les dura todo el día. Ya por último, de las cosas de maquillajes y el cuidado de la piel y esas cosas, yo les voy a enseñar la crema que ahorita... Ay, yo soy fan de las cremas, es que me encanta el aroma. Siempre voy a una tienda de cremas, de hecho hay una tienda de cremas que me encanta y me encanta el aroma. Siempre que entro es como, Dios mío, ¿por qué huele tan rico? Y es por las fragancias, por las cremas, por el jabón de manos, por todas esas cosas. Me encanta. Y apenas encontré una crema que me ha encantado, que tiene según pigmentos de oro y esas cosas. Cuando lo compré me endulzaron el oído y dije, bueno, está bien, sí voy a comprarlo porque todo lo que tiene y las propiedades que tiene son buenísimas, porque huele riquísimo y de verdad no te deja grasosa como si tuviera como una masa mezcla media fea ahí en mis manos, pero tampoco es tan líquida como para que se me corra en cualquier lado, en cualquier momento. No, se me deja como una consistencia súper suavecita en mis manos. Lo que estuve leyendo de esta crema que se llama Oro Gold, en español traducción oro, tiene unas propiedades de que cuando se estira tu piel, bueno, son como más para las mamás. Entonces los polinesios que nos están viendo que son mamás o que apenas van a tener a sus bebés, hay muchas cremas que luego tienes que ponerte en la pancita para que se estire y que no sé qué
pelo, nos quedan las estrías. Bueno, yo no sé porque yo no he estado embarazada nunca. Hace que tu piel tenga esas propiedades para volverse como si fuera un resorte y que no se hagan estrías y esas cosas. Este tipo de crema te ayuda mucho. La verdad, a mí me encanta cómo me hace sentir mi pielecita. Ya que terminamos de todos esos de los maquillajes, les voy a enseñar mi prenda favorita que me he vuelto loca, que de verdad cada vez que puedo usarlo, lo uso porque me encanta. Es súper cómodo y aparte lo puedes combinar con un buen de cosas. Venga, chepa acá. Es se llama, no sé cómo lo digan en su país. De hecho ya lo enseñé en el video pasado que fue un outfit para regreso a clases. Enseñé bueno, yo le digo peto, pero unos lo conocen como jumper. No sé, ustedes comenten aquí abajo cómo lo conocen ustedes en su país. Es como un pantalón de mezclilla muy largo con esta parte del pecho que llega hasta los hombros. Es súper fácil de combinarlo y aparte se puede sacar de cualquier apuro. Y aparte es súper cómodo, a donde te lo lleves. Puedes ir a un parque de diversiones, puedes ir a un evento, puedes ir a cualquier cosa y de verdad que está súper cómodo. Ahora de zapatos, tengo dos zapatos que son mis favoritos en esta temporada. Estos, yo sé que ya los ensucié un poquito y es que los uso mucho, pero son bien cómodos. Aparte me encantó esta decoración, bueno, este adornito del gatito y tiene un corazoncito y me encantaron las agujetas que están súper padres. Aparte que son bonitos, son muy cómodos y por eso ahorita últimamente los he estado usando. ¿Estos son qué? Esta marca de tenis y son especiales porque son de Taylor Swift. A mí me gusta Taylor Swift, no soy súper fan, soy más fan de Selena Gómez, pero Taylor Swift también me cae bien, me gustan sus canciones. Estos zapatos, ya saben que estos zapatos, tipo de zapatos me gustan mucho. La diferencia que estos se ven como muchísimo más formales y me encanta porque tienen como esos decorados dorados para que sea súper padre. Vean, en la parte del tacón tiene una franja dorada y se ve súper padre. Y en la lengüeta del zapato también es dorado y se ve cool, se ve cool. Si quieres ir como formal, pero no tan elegante en la parte de arriba, estos te sacan como de apuros y si no te gusta usar tacones, estos son perfectos. Estos son de la marca Stradivarius y de verdad a mí me gustan mucho, 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 mucho. Estos son mis dos zapatos que he estado usando últimamente. Polinesios, ustedes saben que a mí me encanta viajar. Bueno, a mis hermanos a mí nos encanta estar viajando. A mí me encanta estar durmiendo todo el viaje. Y yo siempre tenía el problema de que me dormía en el hombro de mi hermano o de mi hermana. Casi el de mi hermana no, sino mi hermano es como más alto, entonces me ayuda como colchoncito. Pero como es muy huesudo, no me ayuda en nada. Está súper incómodo. Entonces yo me compré una cosita. Yo sé, está muy ridícula, pero de verdad. Y me ha encantado, polinesios. Cuando viajen, si tienen la oportunidad de comprarse un cojincito de estos del cuello, está súper padre porque, vean, así yo me duermo. Así estoy, digamos, en el asiento. Y de repente me quedo así dormida y ahora necesito un hombro incómodo y puedo dormir bien. Yo les recomiendo que si ustedes viajan mucho o van a tener un viaje muy largo, les recomiendo que si no llevan su cojín o almohada enorme así, pueden comprarse este tipo de cojincito de cuello. Y de verdad va a hacer que empiecen su día o lleguen a su viaje todos relajados, felices y sin ningún estrés, ni dolor de cuello, ni dolor de espalda, porque esas cosas son feísimas, pero en serio, feísimas. De productos de cabello, hay una cosa que yo apenas me compré que es de 13M, es para el frizz. Bueno, ya sé que a mí se me esponja mucho el cabello, no tanto como a Karen, pero a veces cuando no quiero peinarme y esas cosas, ponerme mucho producto, usar la secadora, usar la tenaza o la plancha, me pongo este producto que es como anti-frizz. Pero la verdad, este producto yo les recomiendo muchísimo para esas personas que se les esponja mucho el cabello y no quieren estarse pasando como la plancha, la secadora y esas cosas. Les recomiendo este producto. Ya saben que a mí me encanta pintarme las uñas y últimamente hago muchas cosas y se me rompe como el barniz o se me despega o ya queda bien feo y luego tengo que estarle dando otra capa y es un relajo. Yo convencí a mi hermana que compráramos estos barnices que son de gel, bueno, son de gelish y son súper fácil de aplicar porque nada más creo que los pones un minuto a la lamparita y se secan súper rápido y aparte nos dura como mínimo así todo perfecto, sin nada que nos pase. Nos dura una semana y media y yo siento que está perfecto para los que no les gusta estarse cambiando tanto como el esmalte. Y si tú casi no haces cosas como que te andes lastimando las uñas, pues está perfecto. Ahorita mi aplicación favorita es Spotify porque no se me ha dado unas ganas de estar escuchando muchas canciones, mucha música, todo. De hecho, cuando me meto a bañar ando escuchando música. Antes de dormirme estoy ahí escuchando música o cuando me estoy maquillando o arreglando pongo siempre música. Y es la que ahorita últimamente he estado usando. Aparte de mis redes sociales, ya saben,
Twitter, Facebook o Instagram. Si no me siguen, aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales. Pero esta es la aplicación que ahorita he estado usando mucho, aparte de la de mis redes sociales. Y mi canción favorita es esta. Es de Carla Morrison y es Disfruto. Ahí está. Esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Bueno, esa me encanta mucho. Y de hecho esta tengo mi reproducción y se llama Love. Tengo otras dos canciones. Es esta, Hasta la Raíz. Esa es de Natalia de Lafourcade. Hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un camino. Y esta canción que les voy a enseñar se llama A Fuego Lento de Valeria. Y fue una canción que yo estaba en un restaurante. De hecho, acabo de ir un viaje con mi mami. Y como nos fuimos en toda la carretera en carro, teníamos que pasar a comer. Y entonces fuimos a un buffet súper rico. Y estaba esa canción y la repetían y la repetían. Y me encantó tanto que hasta puse así como para encontrar la canción. Y ya la encontré. Y se la puse en todo el viaje a mi mamá cuando íbamos en camino y cuando íbamos de regreso. Todo el tiempo se la estuve poniendo. Hasta mi mamá decía, ay, ya sé cuál sigue. Y así cantaba conmigo y éramos las más felices del mundo cantando, mi mami y yo. Vamos amando hasta el alboroto, con la danza de los mares y el cielo. Ya casi estamos por terminar, les voy a decir la película. Bueno, tengo dos películas súper favoritas en este momento que, ay, Dios mío, cuando lo vi me enamoré. La de Intensamente, está súper bonita. Aparte, no sé, como esas cosas que te llegan a pasar en la cabeza que dices, wow, si de verdad fuera así, imagínate qué chistoso sería. Y de verdad, a mí me encanta esa película. Aparte tienen como una enseñanza muy bonita que es la familia. Y eso es lo que más me encanta que Disney enseñe. El primer amor es a la especie de la familia. Y eso me encantó, está súper bonito. Y aparte otra película que ya tiene mucho tiempo que salió, creo que salió en el 2010, no me acuerdo muy bien, pero es la de Mi Primer Amor. Ay, está bien bonita. Los que no la han visto se llama, creo que el otro nombre creo que en inglés es Flipes, no me acuerdo muy bien, pero son dos niños, o sea, desde chiquitos que se conocen. Y me encantó porque muestran como la historia de la niña, bueno, cuando ella está viviendo ese momento y el lado del niño. Pero a mí me encantó, de hecho se ha vuelto una de mis películas favoritas. Ya saben cómo soy de eso del romance, ay, a mí me encanta. Y por último, ya les había comentado hace unos meses atrás de que tenemos un amigo que es de Veracruz y que él siempre nos trae como cositas bien ricas, cosas que digo, wow, de verdad eso existe. Pero nos trajo unas galletas, ya saben que a mí me encanta el café, que yo soy fan del café, y nos trajo unas galletas de café con vainilla y están bien ricas porque en la nochecita o en la mañana comerte unas galletitas así de deliciosas es de verdad, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Y creo que esta es como la tercera o cuarta bote de galletas que nos trae y yo me las sigo acabando. De hecho parece una mina de oro, parecen como si fueran monedas de oro con cobre y esas cosas. Pero de verdad, ay, huele riquísimo, ya me quiero comer una, de verdad. Con un cafecito con leche. Ay, 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 qué delicioso. De verdad, saben riquísimas. Si ustedes las han probado, coméntenme aquí abajo. Sí, de verdad, yo sé que no estoy mintiendo. No, de verdad es riquísimas estas galletas, a mí me encantan. Bueno, la marca es Calufe. Ah, son de mantequilla con café, no de vainilla con café, son de mantequilla con café. Ay, qué delicioso. Y bueno, polinesios, estos fueron todos mis favoritos del mes. Díganme si les sirvió de algo, si tenían alguna duda de las cosas que yo utilizo, lo que me ha gustado este mes. Bueno, estos meses, porque ya tenía un buen que no hacía favoritos del mes. Pero si les ha gustado, polinesios, denle like. También, por favor, no se vayan. Si no se suscriben, no pueden dejar de ver este video si no están suscritos, para que así cada video que saquemos sean de los primeros en verlo. De verdad, a mí me encanta estar haciendo videos para ustedes. Me encanta que ustedes se rían, que disfruten y que aprendan algo de todo lo que nosotros les enseñamos. Polinesios, ya saben que a mí me encanta, me encanta, me encanta ser parte de su vida, ser parte de un cachito de su corazón. A lo mejor no de todo su corazón completo, así entero, porque también está la familia, están los amigos, a lo mejor está el novio y esas cosas. Pero muchas gracias por dejarme ser parte de su corazoncito. Ya saben, polinesios, que si les gustó este video, denle like para saber que puedo estarles como enseñando, no cada mes, pero como cada 3 meses o 4 meses les puedo estar enseñando lo que me gustó en esas temporadas. Pero si quieren que siga haciendo como estos favoritos o esenciales de cada temporada, coméntenme aquí abajo para que yo sepa qué es lo que les puedo estar enseñando. O si quieren que les enseñe manualidades, que tengo unas manualidades para el cuarto tremendas, pero bonitas, chulas, así
rechulada de decoraciones que tengo unas ganas de enseñárselas. De verdad, sin presumir. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Saben que los amo! En este caso a mí me encanta usar botines y estos botines son perfectos por si va a llover o por si vamos a caminar muchísimo y no nos queremos lastimar tanto nuestros piecitos. Estos botines son perfectos para este outfit y obviamente no se nos pueden olvidar nuestros accesorios dorados y puedes combinarla con una mochila súper cómoda que te sientas así. Me inspiré así como en la ropa que me gusta, en los pantalones que me encanta usar. Espero que les guste mucho y pues vamos a ver este tutorial. Para renovar tus jeans, básicamente lo que vas a necesitar es una pequeña lija. Yo tenía una que estaba pegada a una maderita, así que es la que voy a utilizar. Un rallador de queso.